hoy en este segmento tenemos una historia de resiliencia, determinación y liderazgo. Yuleisi Hernández, que está con nosotros, que llegó a Estados Unidos con 16 años sin conocer el idioma y enfrentando enormes desafíos. Sin embargo, no solo logró adaptarse, sino que se convirtió todo esto un trampolín para su éxito, ¿no? Primero como educadora, luego como una de las líderes más influyentes en el ámbito de los seguros de salud. Y hoy nos va a compartir su historia inspiradora y las lecciones que ha aprendido en el camino. Te damos la bienvenida, Yuleisi, gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por tenerme como invitada en este segmento tan especial. Para mí realmente es un honor estar hoy aquí. Pues es muy bonito, ¿no? Porque en estos segmentos ves a personas como tú, ¿no? Que han llegado, han enfrentado muchos desafíos y han conseguido abrirse paso y conseguir el sueño americano. Y yo creo que es importante escuchar estas historias porque se puede. Que se puede, ¿verdad? Sí, se puede, seguro que sí. Pero con mucho trabajo. Con mucho trabajo, con mucha pasión y con muchas ganas. Y con ganas, desde luego que sí. Vamos a hablar un poquito de ti, de tu infancia en Cuba, ¿no? ¿Cómo recuerdas esos primeros años y qué impacto tuvo pues en ti esa decisión de tu padre emigrar cuando tú eras todavía una niña? Sí, mi infancia en Cuba fue una infancia maravillosa, rodeada de toda mi familia. Por lo general en Cuba se vive todos juntos, mis abuelos vivían frente de mi casa. Eran esos domingos familiares, eran esos domingos de compartir, de jugar con todos los primos. Fue una infancia hermosa. A los 10 años de edad, mi padre toma la difícil decisión en su vida de emigrar a los Estados Unidos. Era un momento impactante, que sé hoy en día que fue algo muy difícil para él, pero como muy bien visionario que siempre ha sido, sabía que era el momento de actuar para poderle dar un mejor futuro a su familia. Realmente para mí fue un duelo que viví en mi vida, que lo vengo a entender hoy con 41 años. En ese momento simplemente mi padre, mi héroe, mi todo se me había ido y me había quedado abandonada, por llamarlo de alguna manera. 6 meses o 8 meses más tarde, mi hermana también decide emigrar a los Estados Unidos. Así que quedamos mi madre y yo solas en Cuba, con todas las otras familias, pero ese núcleo familiar, ese apoyo, ese pilar tan unido que teníamos, realmente desaparece de la noche a la mañana. En ese momento esa Yuleisi de 10 años tuvo que madurar de golpe. De golpe, sí. Ya no es esa niñita mimada que le hacen todo, ahora es como, bueno, somos mami y yo y tenemos que tomar la responsabilidad de esto. Realmente, como te digo, en ese momento en mi vida no tenía la capacidad de entender cómo eso impactó la mujer que soy hoy. Pero hoy, después de un camino y después de haberlo hablado y compartido mucho, entiendo que gracias a ese impacto, hoy soy la mujer resiliente que soy, hoy soy la mujer capaz de lograr muchas cosas, gracias a Dios. Impresionante. Y antes de meternos, ¿no?, con esos logros en el tema de los seguros de salud, vamos a hablar de cuando llegaste aquí a los Estados Unidos. Ya dejaste Cuba, llegaste aquí a los Estados Unidos sin hablar el inglés y creo que hasta enfrentaste el bullying. O sea, ¿cómo fue ese proceso de adaptación que lo sufre tanta gente? Muchas personas que te están escuchando pues habrán pasado quizá por lo mismo, o a lo mejor pues sus hijos. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de adaptación que llegas aquí y dices, ¡guau!, un mundo diferente, un idioma diferente, ¿por dónde empiezo? Eso es correcto. Llegué con 16 años. Gracias a Dios, 6 años más tarde pudimos reunirnos como familia, pero con 16 años ya prácticamente tenía que terminar el high school, 12 grados. Cuando llego a la secundaria le digo al consejero, yo no voy a terminar high school porque yo no tengo el idioma. Yo pedí que me atrasaran 2 años. Entonces comencé en 10º. ¿Qué sucede? Que yo era la más grande del grupo. Eran todos muchachitos, porque realmente al mes de yo llegar aquí cumplí 17 años. Entonces yo estaba en una clase con niños de 14, 15 años, yo tenía 17 años y yo no sabía el idioma. Sí fue muy difícil, fue algo muy retador, pero yo tenía una visión muy clara y yo sabía que yo quería aprender el idioma, yo sabía que quería ser una profesional y a mí no me iba a detener absolutamente nada. Yo me despertaba a las 7 de la mañana, yo tenía translators, tenía diccionarios y hacía mis tareas y yo era muy enfocada porque mi visión era, tengo que graduarme, tengo que aprender el idioma y tengo que salir adelante. Todo el ruido que había a mi alrededor, realmente, como no entendía el idioma, apagué ese ruido y dije, sí sabía porque se reían a veces en mi cara, a veces cuando me levantaba a dar unas respuestas, me miraban y uno podía percibir que se estaban burlando de uno, pero sinceramente yo siempre seguía enfocada y decía, yo lo voy a aprender.
y aquí estoy. Qué maravilla. Querer es poder, de verdad que sí, de verdad que sí, que uno llega y enfrenta tantos los que te escuchamos, ¿no? Como inmigrantes que llegamos a este país, pues la verdad es que enfrentamos muchos retos y lo importante yo creo que es eso, ¿no? Lo que dices, la actitud de decir, tengo que seguir adelante, me caigo, me levanto, me caigo y me vuelvo a levantar. Pero vamos a hablar de ti a nivel profesional para que la gente te conozca de tus seguros de salud, ¿no? Antes de eso hay un poquito una previa y es que, bueno, finalmente sí me pude graduar de high school. Después fui a Miami-Dade College porque yo sentía que todavía no era capaz de entrar a una universidad. Quería perfeccionar el idioma. Sí, me he comportado un poco perfeccionista. No, pero está bien y aparte te graduaste con honores sí, y todo, me gradué de Miami-Dade College, después fui a Florida International University, a FIU, me gradué de pedagogía y ejercí la profesión de maestra por 5 años. También fue algo retador porque en un momento tuve dudas si al ser una estudiante de inglés como segundo idioma yo podía pararme delante de un aula y enseñarle a los niños inglés. Pero tuve un suceso maravilloso y un día fue una conferencia en FIU y me encontré que la dean del Departamento de Educación tenía un acento igual que lo tenía yo. Oye, qué buen y aquello punto. Fue muy inspirador porque yo dije, ella tiene un acento pero lo habla perfectamente, se le entiende y si ella puede ser la dean de una universidad tan reconocida como la Universidad de la Florida, Internacional de la Florida, ¿cómo yo no voy a ser maestra? Y realmente eso me impulsó a ser maestra y soy educadora de profesión, de pasión. Amo educar, amo servir y para mí fue maravilloso esa etapa en mi vida. Desafortunadamente fue un periodo en el sistema escolar público que estuvo frisado y realmente no habían posiciones permanentes y yo estuve con posiciones temporales por 5 años, de una escuela en otra. Una vez que estaba en un aula, que ya cogí el cariño, que veía el progreso de los niños, tenía que mudarme a otra escuela. Fue muy inestable esos 5 años, maravillosos porque conocí educadores excepcionales, diferentes escuelas, diferentes comunidades, porque estuve en Miami, J.G. Broward y fue muy, muy lindo. Pero en ese momento de tanta incertidumbre y tanta inestabilidad, una persona maravillosa que hoy está en el cielo, admiro muchísimo y fue mi mentor, mi guía, mi ángel de la guardia, en ese momento me dijo, tú puedes ser algo más. Con esa educación que tú tienes, con esa pasión por asesorar y educar, tú serías una excelente asesora de seguros. Exactamente, exactamente, porque me gusta cuando te escucho, ¿no? Ya que los que hemos llegado a este país ya con cierta edad, pues aprendes el idioma, pero no tenemos acento. Imagínate los españoles, el acento que tenemos cuando hablamos el inglés y cuesta, porque dices, qué vergüenza, ¿no? Entonces te escucho a ti y me encanta. Y sobre todo lo que estabas diciendo, ¿no? Que tu enfoque realmente no es vender, tu enfoque es educar, que ese es el éxito de tu carrera profesional y es a donde yo quería llegar, ¿no? Como una educadora en el tema de los seguros de salud. ¿Cómo crees que este negocio ha sido la clave del éxito y que la confianza me imagino que tienen que tener pues la gente que te escucha, la gente que te sigue? ¿Cómo has llegado a ese éxito? Yo creo que la clave del éxito ha sido precisamente eso. Siempre digo, no me considero una vendedora de seguros. Soy una asesora, soy una educadora y siempre que llego a esas casas, llego con el enfoque de educar, de enseñar, de mostrarte las opciones que tú tienes y es por eso que creo que ven o tienen esa confianza en mí porque realmente ven que yo no vengo a vender absolutamente nada, simplemente vengo a asesorar. En un momento determinado, cuando saqué mi licencia y pude entrar a una de las compañías más reconocidas en este país, gracias a esa persona, la persona que me contrató me dijo, sabes que nunca había pensado, pero creo que a partir de ahora voy a contratar más educadores, más maestras para que sean agentes de seguro. Sí. Y la verdad que fue un impacto porque la verdad, esto es un medio o es un field donde realmente muchas personas llevan mucho tiempo. Entonces llegó una persona relativamente joven, sin un conocimiento en este campo de las asesoradoras de seguro, y es como que realmente yo no sabía absolutamente nada. Pero como educadora dije, yo voy a aprender, yo voy a investigar, yo me voy a enfocar en esto porque además me apasiona. Claro, ¿Y qué sucede? Que cuando llego a las casas yo doy una clase. Yo voy con todos mis materiales y yo llego ahí, para mí, yo estoy enseñando a unos estudiantes. Y me gusta, ¿no? Porque es que al final el tema de los seguros es muy importante. Uno nunca sabe y en la más mínima cosita que te dejes ahí, quizá luego te puede venir hasta una demanda o hay cosas que realmente tú puedes sacar provecho y no lo estás haciendo porque no tienes el conocimiento. Y vemos la diferencia de las personas que te están intentando vender los seguros, que casi que los intentas evitar, a personas que se sientan contigo y te dicen, mira, tienes que saber esto y ya con todo lo que sabes
tú decides, según tu perfil, que te puede venir bien. O sea que en ese aspecto me parece muy interesante. Pero, Adriana, lo que ¿te diste dices. cuenta? Es que es difícil no empaparse en el tema de los seguros cuando te lo están explicando de la manera y la pasión con lo que le hace Sí. Yulesi. O sea, tú quieres entender, quieres estar adentro, porque una cosa es lo que tú mencionabas ahora que te dice, mire, estas son sus opciones, Sí. usted verá cuál toma, qué quiere pagar, cuánto tiempo quiere estar, que el especialista, que se lo escoja su médico primario, lo quiere escoger usted. Y otra cosa es que le digan a uno un abanico de opciones y se lo expliquen de esa manera. O sea, no hace falta querer entenderlo, solamente quiere uno saber comprenderlo para escoger la mejor opción, Sin para ser elegir con invasivo. sabiduría. Para elegir con Exacto. sabiduría, así mismo es. Y realmente me apasiona lo que hago. Y cuando yo nota. llego, como te Se digo, a mí nota. se me va el tiempo, yo me puedo pasar 2 horas en una cita porque yo me gusta conversar con las personas, me gusta entender cuál es la necesidad de esa persona. Hago muchas preguntas porque realmente, como digo, hay muchas opciones y tenemos esa ventaja de tener muchas opciones, pero la persona tiene que saber exactamente cuál es la necesidad de esa persona para tú poder asesorar con las diferentes opciones que tenemos hoy en día. Sí, que son muchas, la verdad, y a veces son abrumadoras. Pero sí, es verdad que cuando uno se le explican bien las cosas, a partir de ahí no es cuestión de elegir por elegir porque es que tengo que comprar algo. No, es elegir lo que realmente necesito. Yo estaba viendo que tienes una marca personal. Elige con sabiduría, que nació en un momento difícil de tu vida. Así que me gustaría saber si la pandemia tuvo algo que ver en esto, porque yo creo que la pandemia fue un antes y después para muchísima gente y sobre todo para esos procesos, ¿no?, de creación personal. En tu caso, ¿qué pasó ahí? La pandemia nos paralizó. Ya te digo, soy una asesora que me encanta, voy, visito a las personas, voy en la comodidad de su hogar y de buenas a primeras, todo cerrado. No podemos hacer absolutamente nada, nos tenemos que quedar dentro de las casas. Y yo realmente tuve un proceso, mi padre cogió COVID, mi madre cogió COVID porque yo lo traje a la casa. Porque estuve trabajando hasta el último momento y el 13 de marzo llegué a una casa de una señora y al otro día me llama y me dice, tengo que decirte que fui positiva a COVID. 2 días después yo lo tenía y mis padres lo tenían por mi responsabilidad. Qué sustazo. Y eso fue algo realmente que me impactó porque ahí entendí que mi pasión y mi deseo de servir y ayudar estaba un poco en desequilibrio con mi vida personal, porque Claro. no me di las consecuencias de seguir sirviendo en la calle en plena pandemia y lo que podía suceder con mi familia. Claro. Entonces sí tuve un desequilibrio total, emocional en ese momento de mi vida y realmente marcó un antes y un después, porque después de eso decidí tomar un camino, decidí hacer una pausa en mi vida profesional y dedicarme un poquito más a encontrar ese equilibrio entre esa vida profesional tan exitosa que estaba teniendo en ese momento, pero que mi vida personal la tenía bastante descuidada. Es que sí, hay que poner límites. Yo, mira, creo que tenemos que ir a una pausa, pero vamos a seguir contigo porque estaba leyendo que participaste con un gran amigo mío, al que adoro muchísimo y al que le mando un besazo desde aquí, que es Ismael Cala, que marcó un antes y un después en tu vida. Cuéntame qué aprendiste de esa experiencia y cómo cambió pues tu visión del éxito. Cuéntame cómo fue tu experiencia Ese con amigo Ismael, que es tuyo, mi hermano ese de hermano la vida. Ese hermano tuyo hoy en día es mi amigo, es mi mentor, es mi guía y realmente he vivido un proceso de transformación con él desde ese momento que tomé la decisión de ir a Carolina del Norte, en Boone, y hacer un retiro en febrero del año 2021. Y en ese momento me apasioné y dije, realmente este es el camino que quiero seguir. Y desde ese entonces camino de su lado. Soy parte del Influencer Circle, que es un grupo muy cercano a él, es una mentoría por todo un año. Ya llevo 3 años en ese, ya 4º año va a ser este año, y la verdad que me he involucrado muchísimo, he hecho muchas cosas con él, he hecho viajes con él, he hecho el Cala Speaking Academy, he hecho un proceso de transformación de su mano y de la mano de todos esos mentores maravillosos y coaches y un equipo espectacular que es lo que es Cala Enterprise. Toda esa mentoría, toda esa asesoría, como bien dice él, me he subido en hombros de gigantes y por eso creo que he visto esta transformación y me ha ayudado muchísimo a encontrar ese equilibrio entre mi vida profesional y mi vida personal. Creo que esa es una de las grandes cosas que tengo que agradecer infinitamente a Ismael Cala, es que me aterrizara
y que me dijera, es muy importante ser exitosa, es muy importante lograr todo lo que has venido logrando, pero también es muy importante darte el permiso de tener una vida equilibrada. Y que aparte se nutre, porque con la vida equilibrada sigues pues siendo todavía más exitosa y te va todavía mejor. Me dicen que se acaba el tiempo, ¿quieres decir algún mensaje? Me encantaría tenerte más tiempo porque son las típicas historias que necesitamos escuchar. Tú la puedes escuchar a ella en América Radio a las 2 de la tarde. Te podemos escuchar todos los lunes a las 2 de la tarde. Así Ella viene es. acá a su programa Elige con Sabiduría, nos cuenta todos esos detallitos del mundo, del mercado, de las opciones que tenemos abiertas de salud. Y enteramos, nos pueden llamar y te pueden preguntar y pueden hacerse un poquito más cercanos a la conversación con ella. Definitivamente, aquí estoy cada lunes a las 2 de la tarde y lo único que puedo decir a cada persona que me está escuchando, que mi historia puede ser su historia, que si yo pude, tú también puedes, que busques cuál es tu propósito de vida, que busques qué es exactamente lo que te apasiona hacer, qué amas hacer, y créeme que una vez que tú eliges con sabiduría tu propósito de vida, lo demás es simple y llanamente parte de la historia. Qué buena El frase, éxito qué viene. buena frase para cerrar la conversación. Nos quedamos con ella, de verdad. Muchísimas gracias. Aquí la hemos Gracias a tenido, ustedes. Yuleisi Hernández, de verdad, y muchísimos éxitos, ¿eh? Que te vaya Muchísimas súper gracias. bien. Es tu casa, bienvenida. Lo sé, ya la tengo como mía. Gracias a ustedes por tenerme en este espacio, es un honor para mí compartir mi historia.